Pues muy buenas tardes nuevamente, amigos y hermanos. Hoy tenemos con nosotros y muy agradecido al Señor por que esté con nosotros y a Él también por haber aceptado esta invitación a nuestro hermano y amigo Álvaro. Así que Él nos va a contar un poco quién es Él, sobre su testimonio de conversión y también ahora como católico, pues todo lo que fue su proceso, al menos a modo de resumen, y después entraremos también en algunas preguntas, sobre todo también relacionadas con la historia, el protestantismo, porque él, entre otras cosas, es también pues licenciado en historia y seguro que va a ser de edificación para todos. Así que, bueno, te dejo que comiences. Bienvenido y muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación y para pasar un rato juntos que efectivamente también no es solo para nosotros, sino primero es para el Señor, ¿no? Y colaborar un poco en la misión que tenemos cada uno. Bueno, primero decirte, lo suelo decir en algún vídeo en otro canal que me han invitado, cuando me presenta como licenciado en historia y tal, efectivamente sí, tengo el título, tengo el grado de historia, pero bueno, nunca, no me atrevo, sobre todo públicamente, a decir soy historiador y demás, porque al final tengo 28 años y me falta mucho camino. Espero que el camino sea largo, si Dios lo permite. Pero bueno, sí, fundamentalmente yo soy profesor de historia en colegios de secundaria, bachillerato y demás. Me gusta aprender sobre arqueología, sobre teología y eso, y un poco el camino pues que compartimos, que yo efectivamente pues era protestante, soy ex evangélico de Asamblea de Hermanos, congregacionalista, por decirlo así. Y a través del estudio, de la oración, de los debates y de las situaciones en las que te va poniendo el Señor sin que tú te des cuenta que es así, que hay a lo largo de tu camino un montón de situaciones, pues me fueron llevando a dudar, y a través de esa duda, la investigación, y a través de la investigación y la oración, pues acabamos aquí en la plenitud de la fe, en la plenitud de la verdad, como es la Iglesia Católica. Y creo recordar, porque vi tu testimonio en el canal, que por cierto ya de camino lo recomendamos, de nuestro hermano Samuel Clavijo, que por cierto ya de camino digo que yo he conocido a Álvaro porque es que estamos en un grupo de WhatsApp que creó nuestro hermano Samuel, de ex protestantes de España, y nos hemos ido conociendo ya católicos y demás, como él ha dicho, avanzando poco a poco. Se me iba la cámara, avanzando poco a poco hacia la plenitud de la fe. Y entonces, sí, él también estuvo dando con otros hermanos pues su testimonio aquí en el canal de Samuel. Y sí, quiero recordar que hubo no sé si una amiga, que entraste en una librería de segunda mano, encontraste un libro de Lutero. ¿Qué podrías hablarnos de ese libro? ¿Qué libro era? ¿Qué preguntas te hiciste o qué dudas te creó, no? Pues sí, bueno, por contarlo rápido, nada, pues una situación cualquiera también, de las que te pone, en las que te está poniendo el Señor constantemente, ¿no? Un día que quedé una muy buena amiga, estábamos paseando por el centro, vimos una librería de estas así a estilo bohemio del centro de Madrid y tal, pues bueno, pues yo un poco que soy tirando al tema de la historia, los libros y tal, pues me llama mucho la atención, y todo lo que tenga aspecto antiguo, viejo, clásico, pues me mola, me llama la atención y aunque sea quería entrar. Y bueno, por lo que sea, di con un saloncito de libros de segunda mano y demás, y me presenté con un libro de Lutero de tapa dura, de más antiguo, que yo qué sé, era publicado en 1941, ¿no? Yo para mí, pues era antiguo, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, Páginas, sí. ya sabes, de todo menos blanco, era color sepia y el negro de ¿Pero la era tinta de... un libro sobre Lutero o escrito por Lutero? Es decir, ¿qué libro No, era? es una bibliografía una monografía, perdón, sobre Lutero que escribió Franz Funk Bretano, que era un historiador católico que estudiaba mucho pues, el tema del protestantismo también y demás, ¿no? Pues Martín Lutero, pues bueno, en cierto resumen, con matices, es el padre del protestantismo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo era protestante en ese momento, yo no me había planteado ninguna conversión ni nada, yo me lo cogí y me lo leí porque digo, joder, después de Jesús, después de los apóstoles, tal y cual, pues igual el más importante era Lutero, ¿no? Por Sí. decirlo así, a ojos de historiador, ¿no? Un poco.
Entonces, pues me lo leí y era una monografía, la verdad que muy bien escrita, muy, ¿cómo decirlo? Con visiones de todo tipo, ¿no? Tenía esa visión histórica, esa visión teológica cuando ya entramos a mitad del libro con las dietas, estas llamadas de la Iglesia a Lutero, también esas reuniones que se producen a causa de Lutero, de hablar con la Iglesia Católica. Aparte de eso, ofrece una visión muy cotidiana, muy personal de Lutero, muy familiar, muy que cualquiera se podía haber reflejado en Lutero, porque Sí, Lutero, sí, sí. vamos a ver, nos diferencia 500 años de historia, ¿no? Pero ha sido un chaval de 5 años, ha sido un chaval de 10, de 15, de 20, como todos. Y tiene historias que todos hemos podido vivir, cabreos con sus padres, reconciliaciones con sus padres. Y algo que destacar de la infancia de Lutero, tampoco voy a descubrir nada que el mundo, digamos, católico o cristiano, pues no sepa. Lutero tenía muy buena cabeza, o sea, se hizo profesor de filosofía en la universidad con 18 añitos, o sea, nada menos, ¿no? Sí, Que que hoy en día seguramente no sería. claro, hoy en día no se vería justo, ¿no? También, entre otras, porque la ley yo creo que no te lo permitiría con 18 años, ¿no? Pero antiguamente pues era otra historia. Era algo que quería destacar, ¿no? Con 18 añitos ya era profesor de la universidad. Era monje agustino y, bueno, este libro al final me dejó con más preguntas que respuestas porque me presentaba situaciones en las que yo a lo mejor esperaba de Lutero una que de cierta manera que fuese infalible, ¿no? Por decirlo así, en Ujú. cuestiones que él se planteaba, como era la transformación interna de la gracia, como enseñaba San Agustín, Sí, eh, la relación que se tiene con el maligno, con el mal, con el diablo también, que era curiosa por parte de Lutero. Bueno, curiosa, en sí. verdad para mí es muy humana, o sea, además hoy en Pero estos. muy, muy intensa también, si no me equivoco, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Fíjate que es una gracia y una condena a la vez, porque es una gracia tener lo que yo creo que tenía Lutero, que era esa conciencia del pecado tan intensa, tan de cuando sabes que esa cuerda que te ata con Dios se debilita, reconoces muy bien por dónde el diablo te puede hacer cojear, te puede hacer tropezar, y eso es una gracia realmente, es una Sí. gracia, ¿no? San Agustín, su mentor, decía, ¿no? Que el diablo te quita la vergüenza para que peques y te la devuelve para que no te confieses, ¿no? Bueno, pues Lutero, el tema es que se quedaba más en ese pesimismo que le acabó haciendo renegar de esa buena enseñanza que tenía San Agustín de la transformación interior a través de la gracia de nuestro Señor, y él se quedó en un estado pesimista y de no salida, de no Ujú. retorno, pues que era Lutero, ¿no? Lutero encontró su consuelo en un versículo de Romanos, de la carta de Romanos, ¿no? Que luego es la famosa traducción, mala traducción esta que hizo Lutero de la sola fe, que pues obviamente eso se Sí que si rechazaría, no ¿no? me equivoco, él añadió la palabra sola sin Sola, aparecer en los originales, ¿no? efectivamente, eso es. Y bueno, en resumen, ya te digo, buen libro, una monografía, yo se la recomiendo a cualquiera que quiera aprender de Lutero. Como te digo, a mí me dejó sin más, ¿no? Entonces, todo esto de la amiga es porque mi amiga era católica, es católica, y claro, yo le decía, te voy a dejar el libro, te voy a dejar el libro, yo haciendo como de, guau, este libro es, después de la Biblia, te va a flipar, te va a abrir la mente, ¿no? Porque tenía esos debates típicos del papel de la Virgen, de si Jesús tenía hermanos, de si no sé qué, pues todas estas cosas que nos separan de los hermanos separados con los católicos, ¿no? Y Sí. se lo dejé, no recuerdo si se lo llegó a leer o no, lo que sea, pero no, no dio lugar a más. Al final a lo que ha dado lugar es que yo crucé el río Tíber, como se suele decir, ¿no? Desde Alemania hasta Roma. Sí, sí, Y sí. bueno, pues a partir de ahí empezaría un poco ese camino que tenemos los conversos de lo que te digo, de una oración, de una investigación, de una sed de verdad que nos pasa a todos los conversos que ni cuesta, ni agobia, ni nada. Es un periodo que es como si estuvieses cruzando un mar, un océano,
que sabes que no va a venir un peligro, no sabes que vas a acabar en buen puerto, pero que de momento no ves nada, simplemente vas aprendiendo hasta que de repente pues te ponen esas preguntas, te ponen en esas tesituras de todos, ¿no? Que es, tendrás que hacer la primera comunión, tendrás que confirmarte, tal cual, es decir, ya hacerte parte de ese seno de la familia que es los miembros hermanos que conformamos la Iglesia Católica, ¿no? Con Cristo a la cabeza. Y hasta Y aquí antes estamos. sí, sí, muy bien, gloria a Dios. Y bueno, y antes de entrar un poco así más de lleno en lo que fue ese proceso, que te voy a preguntar, por supuesto, y cuánto duró, y qué debates o canales visitaste, qué libros más leíste, etcétera, ¿qué me dirías, ya que has hablado un poco de la infancia de Lutero, qué me dirías un poco a modo general o lo que puedas contar de lo que fue tu educación, ya sea de parte de tus padres, contexto, es decir, ¿fuiste siempre protestante o fuiste un agnóstico o incluso ateo? ¿Qué me dirías de tu primera conversión, por decir, de conocer a Cristo, ¿no? En un Sí, sentido más amplio, ¿no? sí. Yo nazco en el seno de una familia protestante evangélica. Son protestantes desde mis abuelos. Wow. Comento muy rápido, o sea, todo Sí, empezó con sí. mis abuelos maternos, mi madre y mis tíos protestantes. Y bueno, no, hubo ahí un poco de transición, digamos. Aún están de transición mis abuelos cuando nacieron mi madre y mis tíos, ¿no? Pero vamos, que acabaron siendo protestantes, ¿no? Y mi madre nos ha educado como protestante, mi tío es protestante y mi tía es protestante también y educa a su hija como protestante y a mi hermana a mí nos han educado como protestantes. Mi padre era católico, pero luego, tras años con mi madre y tal, pues yo creo que habría influido y él siempre me cuenta que leyendo la Biblia se hizo protestante, ¿no? Claro. Y bueno, pues yo, pues lo que te digo, con ese percal, pues para adelante, ¿no? El camino que ha elegido Dios para mí, al cual le estoy enormemente agradecido, ¿no? Y yo, como te digo, yo siempre he sido evangélico, con unos 7 años, 7, 8 años, pues yo siempre he tenido muy buena relación con mis abuelos maternos. Siempre ha sido como un padre para mí también, a la par que mis padres, o sea, no es que les sustituyan para nada. La suerte es que he tenido 4 padres, por decirlo así, o más. Gracias a mi familia, pues nada, con mi abuela me empezó a hablar de Jesucristo, el tema de la iglesia. Yo ya, digamos, tenía conciencia que los domingos iban a un sitio llamado iglesia, no sé qué. Bueno, pues un sábado que yo dormía cada cierto fin de semana en casa de mis abuelos, por la tarde-noche, pues hablando de Cristo y tal, yo, sí, la verdad que lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Y mira que han pasado 20 años o sí, más o menos. Pero yo tenía, o sea, tenía muy buena constancia de digamos, de cómo interpretar esa información que me estaba transmitiendo mi abuela, ¿no? Que Sí. no me lo estaba contando el cuento, o sea, me lo estaba contando pues como la realidad, por decirlo así, ¿no? Y claro, yo era, o sea, que es como si mi madre o mi tía o mi tal se clava en una cruz y muere por mí, me ha salvado, y luego el tema del cielo y no sé qué tal, y es que es Dios que baja por tal, y no sé, como que Te impactaba, ¿no? Te siempre impactaba de niño, ¿no? me impactaba y lo comprendía. O sea, luego a Wow. lo largo de los años, pues obviamente pues lo interiorizas más, lo tienes todo más fundamentado, etcétera, ¿no? Comprendes pues el pecado del hombre que te separa de Dios, comprendes que Dios, al igual que es tremendamente justo, es tremendamente misericordioso y notas ese amor, no solo por el acto que hizo Jesús, sino al final entre mi vida, ¿no? Pues esa pregunta claro, que nací en España, en una familia de tal, podía haber nacido en no sé qué país, de tercermundista, no sé qué tal, y estar aquí, pues fatal, ¿no? Yo qué sé, como ese tipo de cosas que todo con Cristo me pues, o sea, era como decir, vale, pues ya he descubierto todo en la vida y tengo 10, 11, 12 años, ¿no? Por decirlo así. Yo era el típico niño a lo mejor que pues estábamos de bromas con colegas, a lo mejor salía palabrotas o lo que sea tal cual, o insultos, ofensas a otro, y decía, hay unas frases también que le escuchaba a mi abuela, que yo también, pues claro, serían típicos niños rata que soltaba alguna cosa cristiana de estas de los bienaventurados serán los que no sé. Sí, O sea, sí, no, sí, sí. no para nada a modo de pastor ni nada. Yo nunca he tenido vocación, digamos, para ser ministro o lo que sea, o pastor en la iglesia protestante, ni nada. Pero era como que desde que siempre me han contado sobre Cristo, yo es algo que entró y se quedó. O sea, entró Entonces y se tuviste, quedó para siempre. por lo que me cuentas, creo que tuviste entonces una conversión muy prematura o quizá también tuviste esa
de cuestionarlo todo? Es decir, en tu adolescencia, no sé, ¿o siempre fuiste cristiano en un sentido? Siempre he sido cristiano, la verdad es que no entiendo la pregunta por dónde va, porque perfectamente podría haber vivido esa situación, pero es que realmente no. Muy Y bien. realmente no, a lo mejor en ese momento obviamente puede ser como una fe ciega, si lo analizamos en sentido estricto, sin meternos en lo trascendental, o sea, una fe ciega en el sentido de o soy muy joven o lo que sea tal, no he estudiado tanto y no te puedo dar los datos a lo mejor que tú requieres para que comprendas mi posición. Y esto te estoy hablando cuando eres adolescente, normal. Pero esa fe ciega yo se la atribuyo a pues ese regalo que me ha dado Dios, esa gracia, ese don de chato, no te hace falta saber 3.000 datos o lo que sea, te he dado esa fe y da gracias. O sea, yo lo que sentía era eso, de decir, no, yo es que por lo que sea sé que es así, me encaja con todo, me encaja a nivel de cómo No, quiero a mi sí, familia, de lo que es la clase, lo que es el proceso de vida. No sé, nunca he tenido sí, dudas. tampoco es Las dudas las he tenido sí. con el catolicismo, las dudas las he tenido con eso, en ese proceso protestante católico. Claro que ni siquiera es necesario que, porque sí, yo quizás sí tuve muchos más altibajos en mi vida, pero que tampoco es necesario que todos hayamos estado 3 años comiendo algarrobas, ¿no? Como el hijo pródigo de los cerdos y volver a... Que decir, que cada conversión, en definitiva, es una historia que Dios, en la providencia de Dios, Dios tiene sus tiempos y su forma de atraernos a Cristo y a su iglesia en cada uno de nosotros, a veces de forma diferente, ¿no? ¿Y qué me dices, entrando después ya de lleno en lo de qué es el catolicismo, pero qué me dice, en qué momento tú comienzas a interesarte por, venga, voy a estudiar historia? ¿Por qué? Porque quizá tampoco es lo habitual en todos los jóvenes, ¿no? ¿Qué me dices? Sí, pues nada, yo la historia también viene, pues otra vez más, un poco por mi familia. Mi familia, pues mi abuelo, mi madre, siempre les ha gustado mucho el tema de historia y tal. Ninguno ha sido historiador, pero siempre pues han estado unidos a eso, historia de España sobre todo, ¿no? Pues grandes personajes, grandes episodios de la historia, de guerras, de, yo qué sé, de imperios y de tal, ¿no? Siempre me ha llamado la atención. O sea, yo es que eso para mí es vocacional, en cierto sentido es como otro don que me ha dado Dios, de, oye, mira, te doy la historia para ti y esta ha sido así, ha salido solo. Yo considero que no he decidido nada, es que en el colegio era lo único que me interesaba realmente, ¿no? Wow. Bien, entonces todo esto, la historia a lo mejor nacería primero la ESO, segundo la ESO, pues que dimos varios temas que a mí me gustaban mucho, tema de la España medieval, la península ibérica medieval, luego, pues claro, de repente que si las cruzadas, yo qué sé, el imperialismo y el colonialismo, finales del 19, principios del 20, las guerras mundiales, o sea, va yendo un poco todo Wow. detrás de todo y el pensar de, joder, vivo en 2025 y en tal año pasó esto, lo otro, no sé, como que siempre tenía interés de qué pasaba en tal sitio, en tal fecha, no sé qué. Siempre me ha gustado mucho. Y, y empate también con el tema de Dios, eso sobre todo me ha dado en estos últimos años, ¿no? En situar toda la información que tengo de esta fe que procesamos, ¿no? Ponerla en un marco histórico. Y bajo un punto de vista histórico, y ahora ya sí vamos de lleno al catolicismo, desde un punto de vista histórico y no solo teológico, ¿cuándo comenzaste, aparte del libro ese que te leíste, a darte cuenta que esa historia que nos habían contado del 31 de octubre de 1517, del gran héroe que protesta contra toda la corrupción de la Gran Ramera, es decir, toda esa película que nos habían contado de esa forma? ¿Cuándo comenzaste a dudar de esa versión, quizá de leyenda negra o versión protestante de lo que es la historia de la Iglesia? Pues no fue por la historia, fueron por agentes históricos, pero no por la historia, que fueron dos amigos míos de hoy en día que yo iba a campamentos de pequeño, campamentos protestantes, por decirlo así, campamentos de evangélicos, ¿no? Y yo ahí he hecho, gracias a Dios, grandes amigos, entre ellos Samuel, que nos une, ¿no? Y otro chico que se llama José,
Porque él era evangélico, Samuel era evangélico también, ¿os Sí, conocíais? efectivamente. Muy bien. Sí, estos tres éramos evangélicos. Entonces, yo me llevaba mucho más con Samuel que con Josué, pero vamos, desde aquí, si nos ve, que a lo mejor nos ve porque también ve mucho de protestantismo catolicismo, pues le mando un gran abrazo y una bendición. Y, y nada, pues Josué, de repente descubrimos un amigo que hoy en día sigue siendo protestante y yo, que se ha hecho católico. Y claro, para nosotros yo le decía, es que yo entiendo que un católico se haga protestante, o que un ateo se haga católico, pero de protestante a católico, como, no sé, era como que lo veía un paso atrás, era como, tío, no has entendido nada, no sé qué, bueno, todo esto, ¿no? Y un día hablando con Samu por videollamada, también estaba este amigo que es protestante hoy en día y tal, que le mando un gran abrazo también, eh, nos dice, sí, es que yo ando ahí también. Y claro, fue como, no, digo, no puede ser, hombre, esto me están gastando una broma pesada, una cámara oculta o algo. Entonces, claro, al final te cuenta argumentos, te cuenta cosas que nunca has escuchado de un católico. O sea, Por como ejemplo, tan específicos. Pues, por ejemplo, es que yo quiero estar en la iglesia de Jesús, en la iglesia de Cristo. Y digo, ¿y en mi iglesia a qué se adora? ¿A Buda? ¿A además, Afrodita? ¿O si qué? la Claro. iglesia Claro. es invisible, ¿no? Invisible, ¿no? Claro, Pensábamos. en plan, no, sí, o sea, era más de decir, no, en plan, no sé, es como que yo pensaba, joder, yo a Samu siempre le he tenido muy buena estima y decir, si me lo está diciendo tal que así, tendrá ¿Tendrá algo de una razón? profundidad, o sea, ya no razón, yo buscaba como la profundidad para entender su razón, o sea, no era como tanto un análisis apologético, teológico, lo que sea, o histórico. Era más un análisis fenomenológico. O sea, yo buscaba qué pensaba Samuel para decir eso, qué había leído Samuel para decir ¿Qué eso, había en qué se leído basaba. exactamente? Claro, un poco era historiografía, fenomenología, o sea, buscaba esa razón de Samuel. Yo quería meterme en la cabeza de Samuel y así un poco también en cualquier católico, lo que sea. Yo empecé a investigarlo. Y entonces, poco a poco, pues esto como un circuito de dominó. Tiras una ficha y se van moviendo otras. En ¿Cuál muy fue, resumen, aparte de conversaciones con Samuel? Porque yo sí también, y así también te comparto un poco. En mi caso, yo te tengo que decir que, bueno, que también familiares míos muy cercanos se hicieron católicos. Al principio para mí fue, ¿cómo es posible, no? Pero bueno, claro. aparte de eso, porque yo ya también tenía mis dudas y demás, yo me encontré o me crucé con un vídeo, te hablo del 2019 o algo así, de José Plascencia, La fe de la Iglesia, y claro, lo vi tan preparado, que no sé si a ti te ocurrió también con él, porque lo conocerás, que yo casi tuve miedo y quise olvidar su nombre para no cruzarme con otro vídeo suyo. Por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero Sí, claro, sí. ya, como tú dices, ya fue una ficha de dominó que al final una cosa te lleva a la otra, ¿no? Ujú. Efectivamente, sí. Ya te digo, ese camino empezó así. Yo la primera pared que se me cayó fue, bueno, la primera pared contra la que me estrellé, porque fue más un impacto de decir, venga, me voy a poner la tesitura que me está diciendo Samu, que fue la Eucaristía. Me explicó muy bien. Quien conozca a Samuel Clavijo, o sea, si no se le entiende es porque no sabe su idioma o lo que sea, pero habla O muy porque no, clarito. o Podrás porque estar no de quiere acuerdo con él entenderlo. o no. Claro, estarás de acuerdo con él o no, pero claro te habla, ¿no? Y con base, pues me explica la Eucaristía y digo yo, vale, primero de todo, como esto sea verdad, o sea, como esto sea verdad, le hemos liado, o sea, estoy Claro, en un y él problema. seguro, porque él es amante, como sabemos los que lo vamos conociendo, amante de los padres de la Iglesia, es decir, él te daría razones bíblicas, históricas y patrísticas, seguro. Claro, yo iba haciendo preguntas, a la vez que yo, para que te hagas una idea, yo con Samuel en esas videollamadas yo estaba con dos ordenadores, uno para la videollamada y otro para con alguna cosa abierta y con otro eso, y con apuntes de la universidad y con la Biblia, la Reina Valera, todo tal, ¿no? O sea, era como que todo el campo que tenía yo en mi cabeza sobre el cristianismo, que metía todo ahí, toda la visión teológica, la visión histórica, todo o bien se iba ampliando cada vez más o realmente siempre ha sido como es y yo sabía un 2%, o sea,
conocía todo de lo que me hablaba, pero no el significado. O sea, yo no había caído en el significado de las cosas. Siempre había escuchado confesión, siempre había escuchado sucesión apostólica, había escuchado presbítero, obispo, siempre había escuchado intercesión, siempre había escuchado el tema de la comunión de los santos, la Eucaristía, como te digo. Y entonces fui descubriendo toda la verdad que se esconde bajo esos títulos, bajo esos nombres. Y dices, estoy frente a un Wow. problema, porque o Sí. lo es ¿O no lo o no es? lo es. Entonces, claro, dije, yo ahí me di cuenta, porque eso me llevó a otro pensamiento, ¿no? Que ahí fue cuando ya empezó la conversión fuerte, que yo estaba decidido a que tenía que haber la verdad, ¿no? Que fue que eso me llevó a decir, veo una unidad, veo la Iglesia Católica una unidad, y digo, todo esto se contradice a toda la base de la Iglesia protestante. Y claro, empiezas a estudiar que el protestantismo Sí. no está unificado. Porque esto, no sé si le habrá pasado a alguien más, pero yo en mi cabeza, el protestantismo que yo profesaba, que era, pues yo creo que el más típico, me imagino, que es el evangélico, una iglesia evangélica, que pues una hora de culto y una hora de mensaje o de escuela dominical, poco más. Y pues de repente me doy cuenta que hay un montón de tipos de protestantes, que están los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los bautistas, los amisionistas, tal, y que había cosas diferentes. Unos tienen el bautismo de niños, otros no, otros, o sea, me explico, Bueno, no, no ve, y por resumirte algo, un pequeño inciso en cuanto a este punto, los que pertenecíamos a la supuesta, no lo quiero decir así, pero los que se autopercibían la élite o los más, es decir, los calvinistas reformados, imagínate, sí, nosotros pensábamos, teníamos como los católicos nuestro magisterio, pero ¿qué ocurre? Sí, la Biblia, los cánones de Dort, la confesión de fe, la confesión belga, los 5 puntos del calvinismo, etcétera, pero al final, ¿qué es lo que suele ocurrir con estas denominaciones? Que al final creen que son la única iglesia pura protestante y tampoco esto se sostiene históricamente ni lógicamente. es que no se sostiene ni siquiera si comparamos a los calvinistas, a los wesleyanos y a los luteranos o diferentes denominaciones de protestantes que habían su origen en el siglo XVI con los que hay hoy en día. O sea, Por ejemplo, cuando hablas de la Virgen, por ejemplo, hoy en día cualquier evangélico protestante hable de la Virgen María, tanto Lutero como Wesley como Calvino, la te van a veneraban. decir te van a decir otra cosa, claro, te van a decir otra cosa. Si tú hablas de la comunión del pan y el vino, que estás completamente seguro como es un símbolo, puede ser el pan de la panadería Paco y el vino, como si es un tetrabric o como si es un matasnos o un tesalia, pues va a estar bien. Y de repente ves que Lutero te llega y te dice, pues yo hacía otra cosita. Entonces, claro, si tu fe se basa desde ese punto de inflexión que hubo en el siglo XVI con Lutero y tú ya estás haciendo otra cosa, ¿a quién hago? ¿Caso a Lutero o hago caso a cualquier iglesia protestante? Porque Lutero se inventó una cosa que estaba entre medias de la Eucaristía católica y de cómo se toma la comunión del protestantismo, que era la impanación, que era que cuando el sacerdote consagra las especies, no es que ese accidente, su esencia cambie, como Sí, creemos en la transubstanciación, pero es que tampoco es que no haya ningún cambio y que sea solo un símbolo mental. Es que Lutero sí. decía que en ese momento de las especies aparecía Cristo, por arte y magia. Aparecía Cristo, estaba su espíritu pululando por ahí. Entonces, Bueno, era claro, aquí la consustanciación, también le llamaban, ¿no? La consustanciación. también, Sí, claro, o sea, el tema era que si solo hay una verdad, y como dice las Sagradas Escrituras, en las que creemos todo tipo de cristianos, o casi todos, que solo hay un solo cuerpo, una sola carne y un solo amén, bautismo, pues tiene que amén. haber un solo cuerpo, una sola carne y un solo bautismo. Estoy frente a un problema. ¿A quién hago caso? A Lutero, a los evangélicos, a los pentecostales, a los wesleyanos, me explico, a los católicos, no entiendo. Entonces, yo la primera decisión que tomé fuerte fue que yo no podía volver a ninguna iglesia protestante. Wow, Porque pero muy, sabía muy,
sabía que ahí, perdona, es que Sí, yo sí, sabía sí, que ahí no estaba la verdad. claro. Porque, ¿por qué mi iglesia tiene razón y la que tengo a 500 metros de otra denominación, pero también protestante, que los llamamos hermanos total y que son hermanos, y hermanos son, pero hacen otra cosa? Y si profundizas en ello, dices, wow, tengo que tomar una decisión. ¿Qué me voy con los bautistas o con los metodistas? ¿Me voy con... O sea, sigo con los evangélicos? ¿Qué hago? Porque sé que el catolicismo no es la verdad. Bueno, pues te Claro, eso toca ya abrir, claro. eso se descartaba sí o sí desde el principio. Claro, yo llegó un momento que yo, en una oración de por la noche que hice, yo le dije, Padre, llévame a una iglesia, porque es que no sé a cuál ir, porque ya estaba yendo a la tercera iglesia, y la tercera iglesia, o sea, yo iba a una iglesia protestante, empecé a ir a otra luego, que era prácticamente igual a la primera, pero algún cambio. Realmente tampoco, no había cambios, pero cuando llegué a la tercera era algo completamente diferente, que fue como decir, ¿ves? Digo, ya está aquí la diferencia. Y aquí no lo hacen igual que en mi otra iglesia protestante. O sea, no, es que una es de corte de congregacionalista y otra es de corte bautista y no sé qué. Y digo, pero es que me da igual, ¿dónde están las bases de eso? Que yo quiero hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Claro, ahí empezó la visión histórica. Y yo empecé primero a ver un poco toda la historia de los protestantismos y de repente me encuentro con 3.000 nombres. 3.000 nombres de todas, claro, de todos los fundadores de diversas iglesias. Sobre todo, de repente si ves en Norteamérica, bueno, y en América en general, en el siglo XIX, que podemos acabar con los mormones, ¿no? Pero tampoco me apetece hablar de ellos. Claro, pero Eh, todos los protestantes, es curioso, todos los protestantes dicen que los testigos de Jehová y los mormones no son protestantes. Pero vamos a ver, nacen de forma parecida. Se levanta un profeta, un visionario, un líder y crea una nueva iglesia. esto es como todo, esto es como a ese agnóstico ateo que le mencionas a Dios y ya le suena ahí, ya saca el tema de Dios tal, y si quieres le dice, pues si quieres le llamo café con leche, y va a ser lo mismo, le llamo superordenador y va a ser lo mismo. Pues al protestante le digo, si quieres te llamo hermano separado, pero estoy hablando lo mismo, o te llamo lo que tú quieras, pero es exactamente lo mismo. Te llamo evangélico, yo también lo soy, yo soy católico, soy evangélico y soy ortodoxo. O sea, si es que el tema en las etiquetas, los nombres al final, esto es como la política. Sé que sirve para crear bandos, para crear equipos de fútbol y decidir. Y hay gente, como vemos en YouTube, por ejemplo, otros canales de protestantes, que es que casi te das cuenta que dices, es que ya no es que tú estés muy seguro de lo que tú crees, es que has elegido equipo, como el que elige equipo de fútbol. Que viva el Betis, man que pierda. Pues viva mi iglesia, man que pierda. Y es como, no, pues yo si mi iglesia pierde, me voy a ir, porque significa que han prevalecido las puertas del Hades contra ella y no es la iglesia de la que me habla Cristo. Por ejemplo, claro. Es el tema. Y claro, y cuando te dicen sí, pero estamos unidos en todo lo esencial, solo nos diferencia lo secundario. Siempre suelo decir, y estarás de acuerdo, bien, pues si solo estáis separados en lo secundario, ¿por qué creáis nuevas iglesias por los puntos secundarios? Es decir, ¿por qué, Bueno, o dicho de otra forma, por qué no crean una sola iglesia protestante que unifique a todas en lo esencial? Lo cual demuestra que o se dividen por cosas esenciales o se separan por cosas secundarias. Sí, claro, no o hay, sea, de hecho, el gran intento que he estado viendo parte del debate, de hecho, hoy compartiré una reacción de nuestro hermano Samuel con Andrés Mesmer, de católico pero no romano, ¿no? Es decir, todos sí, esos malabarismos, intentos protestantes de querer buscar una identidad porque tampoco se conforman con una identidad que sea reaccionaria, que tampoco suena muy bien, ¿no? Porque reconocen además que el protestantismo es más un movimiento que una iglesia, ¿no? Entonces es imposible unificar el protestantismo. imposible. Y es que aunque ahora mismo si se uniesen bajo una sola iglesia, les daba 3 meses que se iban a volver a separar, pero porque es que lo que está nacido bajo doctrina de hombre va a tener consecuencias de hombre, y siempre va a estar ahí por la división, la diferencia, va a estar la ofensa, porque siempre pues, se va a querer defender una manera de ver
tienes que acabar atacando la otra manera de ver y se puede llegar a ofensas. O sea, no, es que no es ahí, es que simplemente no estaba ahí. Pero esto, también una visión histórica, que al final esto no hace falta ser historiador ni nada, o sea, yo me puse en un momento y es decir, vale, yo soy cristiano, eso yo seguro. Yo tuve esa típica época de transición de decir, soy cristiano a secas, soy Sí, cristiano sí, sin apellidos. eso me ocurrió Claro, exactamente. yo creo que le De hecho, pasa a es decir, la gran mayoría. exactamente, yo comencé porque ya últimamente no íbamos, que de hecho te iba a preguntar, ya no íbamos a iglesias protestantes, pero tampoco nos atrevíamos a ir a católicas, ¿no? Claro, Entonces, a la católica. Entonces, al final creo que estuvimos unos 2 o 3 años sin iglesia. claro. No sé cuánto tiempo duró tu proceso sin iglesia. Pues ese proceso, ya te digo, yo sé que soy cristiano y tal cual, duró algo menos de un año, algo menos de un Ah, año. Se mira. me pasó rápido de todas maneras, porque al final yo era esa época en la que pues hablaba mucho con gente de este tema, de protestantismo, catolicismo, de que hay que tomar partido al final, porque en cierta manera, ¿no? O sea, tienes que moverte a algún lado. No vas a estar en tierra de nadie y tienes que tomar una decisión que esté fundamentada. Entonces yo me empecé a nutrir un poco de lo que pude, de libros, de apuntes, de vídeos, de los temas de los debates también me ayudó un poco, ¿no? Y también pues aprovechar al final pues todos los medios que tenemos para buscar información, que es de las cosas más maravillosas que podemos destacar de esta generación, ¿no? Por decir cosas buenas de esta generación, que lo que está de moda es lo contrario, ¿no? Entonces, sí, ese periodo de cristiano a secas me duró poco, como te digo, cuando ya yo supe que estaba cruzando el río Tíber. O sea, sabía que estaba ahí, sabía que en breve iba a llegar ese momento. O sea, yo contaba, esto se lo contaba a Samu y se lo contaba a otros, que sabía que me iba a acabar haciendo católico, pero quería hacerlo con certeza, con fundamentos, con que no fuese un salto al vacío, que al final un poco de eso siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber un poco, pero yo confiaba, yo tenía fe. Y además yo se lo decía al Señor, digo, Señor, si tú tienes, o sea, mi vida está en tus manos, yo te he dado permiso para que eso sea así y yo sé que tú no quieres el mal para mí. Si me tienes que llevar a otro lado, sé que me vas a llevar. A mí me estás presentando todo esto y yo veo que todo esto va encajando y que está llevando a un destino que es que ya veo los carteles. Si no tengo que estar ahí, sácame, que es que no voy a tener problema, porque está en tus manos, no en las mías. Yo hago lo que puedo y ya está, y el resto lo tienes tú tienes el timón. Incluso esas reflexiones yo las tenía incluso después de haber ido a lo mejor a 7 misas Sí, sí, o sí, a sí. 10 misas. Yo seguía diciéndolo. Yo veo que todo va bien, que tal, que cual, que no sé qué, pero de verdad, señor, que si esto no es, sácame, porque es que siempre va a estar ahí el demonio un poco intentando sacarte la verdad, ¿no? Siempre te puede atacar en cualquier momento, o sea, tampoco hay que pensar aquí que ahora el catolicismo nos va a traer eh, esas situaciones de refugio absoluto Sí, sin inmunidad entrada. contra el... Claro, esa inmunidad, ¿no? O sea, el demonio te puede entrar y o sea, te puede entrar, de cierta manera, o sea, te puede atacar incluso en ese momento en el que tú abres la boca arrodillado para recibir la Eucaristía. O sea, si es que es el tema. Sí, por Entonces, ejemplo, que eso lo he hablado con algún sacerdote en momentos de acompañamiento espiritual o confesión, que el protestante tiene la tentación de nunca confesarse, que de hecho yo como protestante me confesaba, aunque no me dieran absolución, por cierto, eso es otro con tema. Dios directamente. Sí, no, pero incluso con pastores. Yo les contaba mis pecados a veces, pero a nivel de acompañamiento espiritual o que tenías algún seguimiento pastoral o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Quizá todos lo hemos hecho, pero también existe el otro extremo en el que cayó Martín Lutero, por cierto, de los escrúpulos, ¿no? Sí. Y eso sería quizá algún otro vídeo podríamos hacer, ¿no? Pero exactamente, que el diablo ataca y si antes de una forma, ahora de otra, ¿no? Sí, claro, o sea, es eso, nunca te va a poner aquí
la mayor prueba del mundo todos los días y tal, ¿no? Pero sí, te va a tocar las narices, por no decir otra cosa, todos los días. Todos los días. Y esa es también en parte como la conciencia del pecado. Decir que eres muy consciente del pecado es lo mismo que decir que eres muy consciente de la presencia del diablo, de su doctrina, que su doctrina es muy fácil, que es simplemente el antidios, la anti-enseñanza cristiana. O sea, todo lo que nos enseña Cristo, pues haz lo contrario, ¿no? O haz lo que a ti te dé la gana, que eso también es un poco esa doctrina, ¿no? Tienes que ir tomando decisiones, ¿eh? Y es que todas las decisiones que tomamos todos los días, muchas de ellas se traducen en elegir un camino recto, elegir un camino que no viene de Dios. Entonces, bueno, Y, en resumen, eso, al final, bueno, dime si quieres que a lo no, mejor no, sí, me... sí, solamente venía a decir que son las dos caras de la moneda. O también el ser consciente, por supuesto, de la presencia de Dios y ya no del diablo, y de su santidad, que venía a mi mente cuando, después de aquella pesca milagrosa, si no me equivoco, el apóstol Pedro, eh, pues en ese momento, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Es decir, el ser tan consciente de la santidad de Dios que también creo que de alguna forma llevó a Lutero a... Porque como bien decías, no todo lo que tenía Lutero era malo, solo que sus experiencias extremas y su psicología débil posiblemente le llevó después a ciertas teologías que eran novedosas, ¿no? En Lutero se mezcló un poco todo, en parte yo creo que tiene que traducirse como crisis de fe, porque al final si tú no confías en la iglesia en la que estás teniendo una crisis de fe, aunque a ti no te parezca una crisis de fe. Las crisis de fe se pueden dar de muchas maneras, no solo es si crees en Dios o no, o que de repente empiezas a dudar. O sea, hay multitud de situaciones para ello, ¿no? Tuvo crisis de fe, tuvo esa desconfianza hacia la iglesia, por otro lado también tuvo ese ego, ese orgullo que al final tenemos todos los seres humanos. Y al final era un hombre de su tiempo, era un hombre de su tiempo, tenía el entorno que tenía y se le presentaron oportunidades que él veía que a la mínima que le encajasen desde el lado espiritual como desde el lado humano hablo a nivel político, a nivel de influencia, a nivel de comodidad de vida, etcétera, pues vamos a ser sinceros, hablando humanamente, le vino de locos. Le vino de locos, protegido por no sé cuántos príncipes alemanes, teniendo una influencia de la leche. Todo el mundo iba a él a, pues, ¿qué interpretación tenías de esto? Tal, ahí tenemos las Tischreden, que son las conversaciones de sobremesa que escribió su discípulo predilecto, Philippe Melanchthon. Uh -huh. No, sí, Melanchthon, es que nunca me acuerdo Sí, de bueno, cómo es se algo así. pronunciaba. Melanchón le llamo yo, y hasta como si fuese medio vasco, Melanchón. Sí, 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 sí. Y este Filipe además fue el creador del sistema educativo luterano. Es un personaje importante, este discípulo que escribió Uh esas -huh. Tischreden. Ahí se ven muchísimas situaciones de taberna y de no taberna, de Lutero, con interesados, digamos, en esa doctrina un poco que estaba creando Lutero, ¿no? Es bastante interesante. Ahí vemos también a otro Lutero humano. Era un Sí, sí, Lutero sí. que también, oye, por otro lado, mucha gente a lo mejor está haciendo muchas cosas mal y no lo reconoce. Lutero Sí, no reconoció muchas cosas, también por ese orgullo, ese ego, también por esa lucha política al final de influencia y tal, de ver que le estás ganando a la todopoderosa iglesia, que has llamado el anticristo al papa y aquí no pasa nada y tal. También se mezcla esa confesión de decir, oye, yo sé cómo soy. Lutero lo decía a sí mismo, dice, mi querido Melancón, mi querido Filipo es mucho mejor que yo en estos aspectos tal, yo soy súper grosero y súper vehemente. Eh, él lo escribía, de él mismo, o sea, sí, sí, sí. ya te digo, yo creo que si a Lutero le soltaríamos en el siglo XXI, pues sería ese influencer en X, en Twitter y tal, pues que tendría mucha fama y que tendría sus posiciones políticas actuales y que Sí, tendría su opinión actual de la Iglesia o de otros sucesos históricos que habrían pasado. O sea, si es que a Lutero le vino seguro, sí. bien la imprenta. Es el resumen de todo. Aquí, lo saben los de historia. La imprenta fue ese primer salto brutal para que si se creaba algo que alterase el status quo, tú
sabías que ibas a llamar la atención de muchas personas. A Lutero la imprenta le vino perfecto, si es que se creó hace Sí, 50 años y también los transportes, pues a poquito podían ir mejorando, ¿no? Y además también desde Alemania hasta el resto de países de Europa, Alemania no está mal posicionado, digamos, para extender noticias, ¿no? A sí, sí, nivel de sí. correo. Entonces, pues ya te digo, a lo mejor Lutero nace 200 años antes y nadie haría nada. Hubiese sido como los albigalenses, como los nestorianos o lo que sea, porque sí, se habría creado comunidades, pero no se hubiese armado este pollo que se armó en el siglo XVI y que vendrían más olas. Sí, exactamente, sí, sí. Pues mira, tres cosas que vienen a mi mente para ya dejarte en estos últimos 5 o 10 minutos con el tiempo suficiente para tres cosas que vienen a mi mente. Ya que has hablado en tu proceso de algunos libros que te han ayudado o canales de YouTube, además ya de Samuel Clavijo, que lo has comentado, eh, canales de YouTube, libros que puedas recomendar tanto a hermanos católicos como protestantes y después unas palabras últimas que tú quieras dirigir a católicos y otras palabras últimas que tú quieras dirigir a hermanos protestantes. Sí, esas son las tres partes que sí me gustaría, si te parece, que Vale. pudieras... Pues libros. Puedo recomendar Rodney Stark. Digo, voy a recomendar algún libro que no sea de, no, pero es que claro, este es católico, no, pero es que este... Pues Rodney Stark es agnóstico o ateo o simpatizante con el cristianismo, pero es un sociólogo anglosajón, creo que es americano, o sea, lejos de cualquier leyenda rosa o lo que sea. Sí. Rodney Stark se llama Falso Testimonio. Es como una defensa contra el anticatolicismo. Sobre todo se centra en capítulos del Imperio Romano, de ese Imperio Romano del siglo IV, se centra en situaciones de la Edad Moderna con el tema de América, Holanda, la leyenda negra, todo esto, desmitificar la Inquisición, el papel de la Iglesia en todo esto, el papel de la Iglesia con las persecuciones que ha habido a lo largo de toda la historia con los judíos, que Sí. parece que los castellanos y aragoneses han sido los únicos que han expulsado judíos, y aquí expulsó judíos Tokiski. Aquí por lo menos no les matábamos, cosa que no pueden decir otros estados, ¿no? Ese Sí, libro, sí. Falso Testimonio, de Rodney Stark, la verdad que ayuda mucho, por lo menos a nivel histórico, ¿no? Que a veces no solo la teología o una versión de Biblia o la opinión de Sí, sí. sacerdote te puede llevar a descubrir la verdad, ¿no? La historia te la puede contar, ¿no? Y como Sí. digo, este señor está lejos de sospecha de ser papista, católico y todo esto. También puedo recomendar, bueno, esto me ayudó muchísimo. Es la Biblia, pero es una Biblia, digamos, medio especial, es la Biblia de Staubinger, es una Biblia es la marplatense, por decirlo así, es considerada una de las mejores, de las Biblias más fiables y más veraces de toda la historia, junto a una Biblia norteamericana que además, de hecho, comentado un Valentín, el cura de Toledo, una Biblia norteamericana que además tiene anotaciones de Scott Hahn y de otros tantos Sí, que Ignatius Bible, ¿no? sí, puede ser, justo. Pues ya te digo, yo utilicé la Staubinger, que es en español, porque fue un monseñor que estuvo de sacerdote en Argentina, y me gusta mucho cómo está escrito, me recuerda a veces a la Reina Valera, que la Reina Valera yo la sigo utilizando, me parece que está preciosamente escrita. Si tuviese los libros deuterocanónicos, pues sería perfecta y seguro que estaría dentro de la Iglesia Católica esa Biblia. Pero Staubinger lo bueno que tiene es que la causa de esas 13.000 páginas es porque cada capítulo de cada libro de la Biblia tiene como anotaciones teológicas, históricas, geográficas, Ah, muy bien. de comparación, de análisis. Y entonces, claro, ahí se te abren muchas puertas, ¿no? O sea, de ahí te vas a Internet para profundizar en un versículo concreto, traducciones, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eh, Luego este libro, no es que hable de catolicismo y protestantismo, pero la verdad que me ayudó mucho, porque también salían datos interesantes, que es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, que es un libro bastante famoso, hay gente del mundo cristiano que lo conoce, es de José Carlos González Hurtado, que, bueno, pues ahora en redes lo está petando con los podcasts y tal. Y que ya te digo, que habla a nivel de ciencia, pero da datos de la iglesia y tal, y de un poco cómo trataba la iglesia, todos estos temas científicos, cómo muestra esa autoridad de la iglesia, que no es una autoridad, ¿cómo decirlo?, policíaca,
sino que es una Sí, sí. autoridad paternal, por decirlo de una manera, Ujú. que bueno, pues oye, también por otro lado me ayudó, ¿no? Bueno, y luego ya los típicos libros, Roma, Hogar, Dulce Hogar, de Scott Hahn. Hay un libro, no me acuerdo ahora cómo se llama, La Quinta Copa, La Última Copa, que es de Scott Hahn, Sí, la Tolkien cuarta y copa. C.S. La Cuarta Copa, de Tolkien, C.S. Lewis y Scott Hahn. Ese me lo tengo que leer porque lo único que he hecho ha sido ver reseñas y opiniones un poco críticas de estas. Sí. Luego de tema, canales de YouTube, bueno, pues un poco los típicos, yo creo, ¿no? Santiago Alarcón, que al final es el que tiene más repercusión, pues yo me veía algún debate y claro, yo como protestante yo estaba viendo que veía más seguro de lo que decía el católico que el protestante, o sea, siempre veía al protestante contra las cuerdas, porque eran preguntas que yo tampoco podía contestar de Sí, la sí, sí, sí. manera que Santi quería que respondieses, ¿no? Entonces, bueno, yo fui un poco intelectualmente honesto y a través de esos canales de YouTube me iba Nutriendo. me iba haciendo esas preguntas que le hacían a los que entraban a su stream y bueno, pues me iba dando cuenta de cosas. José Plasencia, claro, es otro crack. Claro, yo veía que al final eran exprotestantes, que digo, entonces, claro, no, cualquier cosa que les cuente protestante no les va a No sonar le va a raro, ¿no? sorprender, no le va a sorprender. Claro, efectivamente. Y luego, ¿qué más? Luego al final también, un poco por los PDFs que yo iba viendo, también hice un pequeño máster de teología de un año que nada, pues un poco para seguir profundizando en la fe, no me quitaba tiempo y pues toda la información que te sale de PDFs, de encíclicas, de eh, declaraciones, etcétera, pues que ibas leyendo, pues no sé, le veía que cumplía un poco todo ese análisis histórico, ¿no? Esa inferencia, ese análisis, que todo me estaba cuadrando, ¿no? Incluso hasta María. O sea, al final Ujú, hay cosas que las acabas creyendo, pero porque como ves que la Iglesia Católica es esa iglesia que funda Cristo, pues ujú, a lo mejor suena un poco tal, pero es como que si lo dice la iglesia va a misa, pero no por una devoción humana, sino porque comprendes la esencia de la iglesia. Y como comprendes que es realmente la iglesia, sabes que en este tipo de cosas va a estar guiada por el Espíritu Santo. Si yo, un protestante, me viene, bueno, de hecho esto me lleva a un PDF también, que este lo ha presentado Samuel Clavijo, que es Tradición Apostólica de San Hipólito, que es un texto del siglo ujú. III que te habla de la tradición apostólica y además te vienen fragmentos de las misas y ves que las Sí, misas son exactamente igual que hoy en día, ¿no? Sobre todo en el rito tradicional, más que en el rito moderno, ¿no? Que, pero que es exactamente igual. Ves que la preocupación que tenían por consumir absolutamente todo de la sí, sí. Eucaristía, la importancia que tenía, ¿no? Que el protestante, pues a lo mejor si se le queda una amiga, pues tampoco pasa nada, claro. Es que es verdad, es que no pasa nada, porque no es absolutamente nada, es pan. Es Sí, sí, sí. literalmente pan, en esencia y en todo, ¿no? Entonces, es un cúmulo de todo. Ya te digo, libros, documentos que me van pasando, tampoco te puedo recomendar así mucho más, ¿no? Al final yo creo que en YouTube cualquier persona a lo mejor que nos esté viendo y quiere empezar a investigar, tiene muchos medios que hoy en día, si se utilizan bien, se puede aprovechar, ¿no? Antonio Escotado decía una cosa, ¿no? Que decía, aquí tenéis todo lo que se ha buscado a lo largo de la historia, ¿no? Ese santo grial de la Lo bueno, sabiduría. sí, ahí tenemos lo bueno y lo malo, ¿no? Claro, entonces si yo estoy pendiente aquí de los likes, del TikTok y demás y tal, antes de a lo mejor ver los 4 años o 5 años de farmacia que los tienes aquí, si quieres hacer farmacia o de ingeniería o lo que sea, me explico, o sea, si tú utilizas bien las fuentes, o sea, los medios para buscar fuentes, te va a dar el buen resultado. No Y ahora, desconfíes, ¿no? sí. Cógete cualquier página web, cógete una Bueno, a mí inteligencia artificial para que me te ayude o lo encanta que sea. y la tienes que conocer. Me encanta la página apologéticacatólica.org. Me Eh, suena, puede ser, sí. Buenísima. De hecho, tiene este hermano Arraiz de apellido, no, siempre se me olvida su nombre, tiene el libro Compendio de Apologética Católica, buenísimo. Y ahora sí, porque bueno, también me está diciendo ya mi esposa que va a subir con los niños pronto, pero Sí, sí, más o menos en un minuto, aunque fuera algo sí, muy escueto, algo que quieras sí. dirigir a nuestros hermanos católicos y a los hermanos separados. Pues
Bueno, pues a los hermanos separados, a nuestros hermanos separados, les comentaría que se pongan un poco en la posición que se puso René Descartes también, que es en la duda. La duda como Ujú. método, la duda es método, es un método para llegar a una verdad, ¿no? Que es lo que busca la duda, ¿no? Sí, Ponte en esa duda, es como decir, sé lo que creo, pero ¿por qué lo creo en la forma en que lo creo? Y si la respuesta es porque me han educado así, pues es una cosa que dices, vale, no tiene por qué ser infalible, ¿no? Si conocemos ujú, nuestra naturaleza. Entonces, partamos de esa base, ¿no? Lo bueno es que conocemos a Cristo, pero ¿cómo tenemos que conocerle? ¿Qué medios nos ha puesto Cristo? ujú. Ponte en ese lugar de cristiano sin apellido, de cristiano a secas y decir, veo muchas ramas, veo muchas doctrinas y no pueden ser todas verdad o no pueden ser tres verdad y el resto mentira y tal, tiene que ser una verdad. Investiga ¿Qué por qué. qué fue lo que te ocurrió? Claro, muy Claro. bien. Investiga porque esto no son ideologías, esto no son equipos de fútbol, estos son que tienes diferentes caminos, mira cuál es el camino que el Señor ha puesto para nosotros, ¿no? ¿Por qué tu iglesia y no la iglesia católica? ¿Por qué tu iglesia y no la iglesia ortodoxa? ¿O por qué no tu iglesia evangélica y sí la otra, metodista o lo que sea? ¿Por qué? Ujú. ¿Y por qué? Pero que no venga de ti, que no venga de tu libre interpretación. ¿Y qué le diríamos Investiga. que, por supuesto, tenemos aún mucho que aprender también? ¿Qué sí le dirías también a los que somos católicos? ¿O ya lo sabemos Pues todo? no, claro, hay una frase que me gusta mucho que es católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Eh, si nos olvidamos un poco de todas esos dogmas, esas enseñanzas, esas cosas que nos pone la Iglesia a nuestro alcance, como la confesión, los ministros de Dios para siempre ayudarnos, las misas y todas las situaciones que podemos mostrar para tener caridad o para tener solidaridad o poder mostrar nuestro conocimiento al común de quien necesita ayuda, Sí. todo eso tenemos que seguir nutriéndolo y alimentándolo, porque si se nos va olvidando, acabamos preguntándonos pues que a lo mejor vale más nuestra palabra que la de un ministro del Dios o que la que un hermano católico, ¿no? Y te puedes empezar a guiar a través de tu libre interpretación, que es lo malo, ¿no? O sea, no es malo, en parte puede llegar a ser hasta bueno, ¿no? Porque es a lo mejor que vas al hondo, pero ya estás empezando un camino, ¿no? Que es que vuelves otra vez a la duda y como digo, de la duda vas a la verdad, ¿no? A través de meditaciones, ¿no? Como, como le pasa a Descartes. Pero puedes quedarte en el hoyo, puedes quedarte en el hoyo y crear una piscina, un mar de opiniones, interpretaciones propias y ahí tenemos que ser todos intelectualmente honestos. El cristianismo no se va a inventar el 18 de enero de 2026, que es cuando se está grabando este vídeo. No se inventó el 31 de octubre de 1517, ni en 1604 con los bautistas, ni en el siglo XIX con otras Así es. denominaciones. El cristianismo se funda con Cristo y Cristo Amén. vemos que funda una iglesia, no unas Visible. iglesias, no unas iglesias ni unos movimientos, funda una iglesia y nos dice también que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Y vemos muchas columnas y muchas Versión, además, verdades. estás citando la Reina Valera, además, que me encanta evaluarte, ¿no? Sí, claro, sí. Columna y baluarte de Esto la... al final, cuando hablas con un protestante, como un católico, no tenemos problema para usar la Biblia Reina Valera, porque al final todas las Biblias son católicas y Sí, de hecho, a nivel aquí de... la conservo. Claro, Tengo muchas, y de hecho en inglés la que más nos gustaba a mi esposa y a mí, por supuesto, también la King James Bible, pero bueno, que ajá, ahí, sí, sí, claro. sí. Sí, sí, es que, mira, de hecho te iba a decir antes, si te recomiendo un libro, Sí, yo es que sigo recomendando la Biblia. O sea, para un protestante amén. que quiera aprender el catolicismo, la Biblia, si es que la Biblia es católica. Sí, no, Sí, pero hay amén. Biblia protestante, Biblia ortodoxa, Biblia Bueno, copta, Biblia tal, es católica. Si es que la sí, hizo como una si iglesia en el quiere, siglo IV. sí, como si quieren leer la Reina Valera solo. Claro, sí, 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 es que yo me hice católico sin tener aún en la mano una Biblia Jerusalén o la Biblia Estadounidense. Yo tenía Reina Valera y ahí te sale todo. Pues mira, te comento ya para concluir que ya me Sí, estás respondiendo y lo miraré después. Creo que José
también del grupo de EREA. Sí, porque bueno, te extiendo ya mi invitación y así ya lo dejamos un poco para vernos en otra ocasión. Y lo que estoy diciendo, no sé si ya has visto el mensaje al grupo que tenemos de WhatsApp, es que me encantaría que pudiéramos hacer un día un conversatorio, pero 3 o 4 al menos, del tema sola escritura. Sí, Entonces, si conoces, con dos hermanos, ¿no? claro, al menos que seamos 3 o 4, que podemos invitar también a algún amigo hermano protestante para que se una y podemos crear un debate amigable entre 2 y 2, por ejemplo, ¿no? Sí, una Pero que también sí, una conversación, pero que también se puede hacer solo entre católicos si no se anima ningún protestante, para aprender unos de otros y demás. Y entonces, bueno, podríamos buscar algún día, fecha y bueno, pues darte las gracias por tu tiempo, que espero que haya sido una primera y no única vez, que quizá podríamos hacer otro conversatorio, pero tratando solo un tema, ¿no? Histórico, teológico o eclesial. Y bueno, ahora cuando acabemos nos quedamos al menos algún minuto aparte hablando tú y yo. Sí. Y bueno, agradecerte de verdad tu tiempo, que ha sido de ánimo y de edificación para todos. Y yo sé que habrá ayudado a hermanos tanto católicos para que realmente no nos durmamos, no pensemos que ya hemos llegado al puerto y que no tenemos nada que aprender. Y a otros hermanos, por supuesto, y amigos que tenemos en nuestro corazón evangélico, porque también se puedan hacer esas preguntas que planteas, ¿no? Preguntas que todos nos hicimos en su día y que continuamos haciéndonos, ¿no? Sí, eso es. Esto al final yo en parte, si lo hago es como un ejemplo de testimonio al final de, oye, que podemos nacer con una verdad que no es verdad, o sea, con algo, digamos, que no tiene fundamento, ¿no? Y no pasa nada, o sea, al final es lo que piensan, ¿no? Qué suerte que he nacido ya con todo aprendido, ¿no? Pues no, ninguno nace de esa manera, solo Cristo ha podido nacer de esa manera. Entonces, eso, que siempre nos cuestionemos, siempre, ya os digo, incluso católicos, porque el cuestionarse, el ponerse la duda te lleva a la meditación y la meditación te lleva a la investigación. Y no hace falta ser ningún erudito, no hace falta leerse 3.000 libros, simplemente es tener interés, tener esa confianza en Dios, en que te va a ayudar en ese proceso que puedas pasar. Pero sobre todo eso, no hace falta ser aquí nadie. Yo no he leído igual ni la mitad que ha leído todo el mundo, ni nada. Simplemente pues he tenido la suerte. Dios me ha ido enseñando un camino con unos datos, con unas situaciones que gracias a Dios me han hecho todo más fácil, por lo menos para mi entendimiento, que mi entendimiento en parte también, pues un don de Dios, que eso lo agradezco. Y espero que todo esto pueda ayudar pues a esos hermanos que sean de la doctrina que sean, buscan la plenitud de la fe. Ese católico, a lo mejor más que se le puede llamar católico de chaqueta, ¿no? Como que eres católico porque llevas la chaqueta, o ese protestante súper teólogo que, que se pregunte eso. Sé lo que creo, pero ¿por qué lo creo de esta manera? Amén. ¿Por qué lo creo de esa manera? Y listo. Y oye, y agradecerte a ti también, Sergio, el tiempo, y que ha sido un placer y que cuando quieras pues buscamos otro tipo de diálogos también. Por supuesto que sí. Pues muy bien. Que el Señor te bendiga y a todos los que nos han estado siguiendo hoy. Muchas gracias. Igualmente, que Dios te bendiga.